Bueno, vamos a explicar un poquito el tema de esta página web en que tratamos el desafuero maternal. Básicamente se orienta este artículo a empleadores que quieren despedir a trabajadoras que tienen fuero maternal por estar embarazadas o por estar todavía en el periodo que la ley le otorga el fuero. Tal y como nosotros explicamos en la página web que vamos a iniciar, para proceder al despido de ciertos trabajadores que gozan de fuero, es necesario realizar un trámite judicial consistente en el desafuero. Si nosotros despedimos a ciertos trabajadores que gozan de fuero, tal despido va a ser nulo y va a ordenarnos reintegrar a aquel trabajador que despedimos sin cumplir los requisitos legales. Ahora, ¿qué trabajadores gozan de fuero? Bueno, hay distintos trabajadores que gozan de fuero, por ejemplo, está orientado a la trabajadora embarazada. Sabemos que la trabajadora que está embarazada tiene fuero desde el inicio del embarazo y hasta un año determinado el descanso de maternidad. Pero también hay otros trabajadores que gozan de fuero que no vamos a tratar en este artículo, como por ejemplo en el caso de los dirigentes sindicales y otros, que más o menos en la misma lógica, digamos, no se les puede despedir, desvincular sin previo desafuero. El fuero entonces básicamente lo que busca es proteger al trabajador ante el despido, en virtud del cual el empleador que los quiera despedir no lo va a poder hacer sin previamente tramitar el desafuero. Entonces, por ejemplo, en la página vamos a ver despedir a la trabajadora embarazada. El artículo 174 indica que en el caso de los trabajadores sujetos a fuero maternal, que en este mismo caso la trabajadora embarazada, el empleador no podrá ponerle término sino con autorización del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los artículos 4, en los números 4 y 5, perdón, del artículo 159, y en las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. Entonces vemos en lo que yo estaba explicando recién. Para despedir a un trabajador que goza de fuero maternal, tengo que tramitar el desafuero. Trámite que se hace judicialmente por medio de una demanda, como vamos a ver más adelante. Ahora, lo importante aquí, que es lo que usualmente los empleadores quieren saber, es que estos regularmente se ven enfrentados a una situación en donde quieren desvincular a una trabajadora determinada, no saben si pueden hacerlo, y quieren saber los requisitos que se tienen que cumplir para poder tramitar el desafuero maternal. No en todos los casos, no cualquier trabajadora se le va a poder despedir, porque la ley no dice que cualquier empleador va a poder ir a tramitar el desafuero de aquella trabajadora que quiere despedir, sino que la ley permite tramitar el desafuero ante ciertas causales que se establecen por el legislador. Entonces, ¿ante qué causales procede el desafuero maternal? Vamos a empezar por ahí. Aquí tratamos nosotros. Son básicamente tres casos en los cuales vamos a poder despedir a una trabajadora que tenga fuero maternal. ¿En qué casos son? Vamos por el primero. Vamos a poder despedir a la trabajadora que goza de fuero maternal en los casos de los contratos a plazo fijo ante el vencimiento del plazo fijado en el contrato. Por ejemplo, si yo tengo una trabajadora que la contraté para prestar servicio hasta el 20 de mayo, bueno, voy a poder tramitar una demanda de desafuero contra ella, eh, indicando que el plazo establecido en el contrato ha terminado y por tanto solicito autorización del juez para que conceda el desafuero y me permita desvincularla por esta causal, por la causal de vencimiento de plazo. La jurisprudencia sobre esta causal ha dicho de todas formas que el desafuero debe tramitarse o debe pedirse judicialmente antes del vencimiento del plazo. ¿Por qué? Porque si llega a vencer el plazo, el contrato pasa a ser indefinido, entonces, como la ley no concede en el caso de los contratos indefinidos pedir el desafuero, bueno, ahí no la voy a poder desaforar. Otro de los casos que establece la ley en donde el empleador puede pedir el desafuero a aquella trabajadora embarazada es este otro que vemos aquí. Está pensado en los contratos por obra o faena determinada,
cuando termina efectivamente la obra o faena para la cual yo contraté a ese trabajador. Por ejemplo, si yo contraté a una trabajadora determinada para eh, pintar un edificio, bueno, una vez lógicamente que termina la pintura del edificio, yo puedo despedirla por la causal de conclusión de servicio faena, tramitando previamente el desafuero y que se conceda por el juez. Evidentemente, mientras eso no ocurra, yo no puedo ni siquiera separarla de sus funciones y, por cierto, tengo que seguir pagándole la remuneración. Y también puedo despedirla ante estos casos que vemos de aquí en adelante, que son básicamente las causales que establece el artículo 160 del Código del Trabajo, que son causales imputables al empleador, que son básicamente cuando o sea, al trabajador, perdón, que son básicamente cuando el trabajador incurre en ciertas causales que la ley estima que son graves. Por ejemplo, cuando la trabajadora incurre en falta de probidad. Por ejemplo, cuando la trabajadora incurre en negociaciones que ejecuta dentro del giro del negocio y que hubieran sido prohibidos por escrito en el contrato. Como por ejemplo, si yo contrato a una trabajadora para desarrollar una labor de venta y establezco en el contrato que no podrá realizar la misma labor para la competencia y ella lo hace, o traspasa información y eso está prohibido en el contrato, bueno, ahí está la causal. También ante ciertas causales de inasistencia, de abandono de trabajo que vemos acá, de, bueno, aquí podemos ver otras más que establece la ley, la genérica es la última de incumplimiento grave a las obligaciones del contrato cuando la trabajadora incumple gravemente las obligaciones del contrato. Ahora, lo importante es que ustedes entiendan que son estas causales ante las cuales podemos pedir el desafuero de la trabajadora y no hay más, ¿ya? Por tanto, no podemos pedir el desafuero de una trabajadora que está contratada indefinidamente. No podemos, por tanto, despedirla, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero seguir trabajando con la trabajadora? Yo soy el empleador y no quiero seguir trabajando con la trabajadora. Bueno, si no concurren estas causales, no la voy a poder despedir. Y la única forma, por tanto, de no continuar trabajando con esa trabajadora es negociando con esta, ya sea ponerle término a la relación laboral por mutuo acuerdo de las partes, o bien que ella renuncie, pero para dicho efecto, lógicamente, voy a tener que ofrecerle algo interesante para que ella acceda a ello. ¿Por qué? Porque si es que ella no desea hacer eso, bueno, no tengo más alternativa porque no hay ninguna causal por la cual yo pueda obtener el desafuero. Ahora, ¿qué pasa si yo llego y despido a una trabajadora sin previo desafuero, eh, sin haberlo tramitado, y ella me denuncia ante la inspección del trabajo? Bueno, la inspección del trabajo se va a constituir en la empresa y va a ordenar el reintegro de esta trabajadora. Esto lo explicamos nosotros aquí y por acá en el texto, en donde ustedes se van a enfrentar a una situación en donde va a ir la inspección del trabajo, va a ordenar reincorporación, o donde la trabajadora puede demandarlo en tribunal y tribunales va a ordenar la reincorporación de esa trabajadora, porque sin previo tramitar el desafuero no puedo despedir. Ahora, ¿en qué oportunidad debe pedirse el desafuero? También explicamos eso ahí. Y ustedes van a poder que el desafuero, por ejemplo, nosotros explicábamos en el caso de los contratos a plazo fijo, hay que pedir el desafuero, tramitarlo antes del vencimiento del plazo. ¿Para qué? Para que el contrato no me mute indefinido. Es decir, si el plazo termina el 20 de mayo, como yo decía, no puedo tramitarlo en julio el desafuero, porque ya el contrato ya no va a ser a plazo fijo, sino que va a haber mutado indefinido. Ahora, tratándose de los contratos por obra o faena, que es otra de las causales que nosotros vimos de desafuero, eh, puede también tramitarse, pero cuando el contrato de trabajo esencialmente es antes de que haya terminado la obra o faena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual en estos tipos de contratos la jurisprudencia ha estimado que podrían transformarse a indefinidos. ¿Ya? Hay cierta línea jurisprudencial que establece eso. Ahora, tratándose de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo, lo ideal es que apenas concurra una causal, por ejemplo, falta de probidad o inasistencia de la trabajadora, eh, yo la pido el desafuero ahí mismo, sin permitir que pase mucho tiempo cuando concurre la causal a cuando presento la demanda de desafuero. ¿Por qué? Porque la ley habla del perdón de la causal. Entonces, si aquí incurrió una falta de probidad en junio, no pueden pedir en
en agosto el desafuero. ¿Por qué? Porque un juez va a decir, pero el perdón de la causal, porque la dejaron seguir trabajando sin pedir el desafuero en un plazo razonable. Ahora, ¿puedo, por ejemplo, pedir el desafuero por la causal de necesidades de la empresa? No, porque la ley no lo concede. Entonces nunca voy a poder despedir a una trabajadora por necesidades de la empresa si tiene fuero maternal, porque la ley no concede eso, entonces no lo puedo hacer. Como yo lo dije, si bien la ley lo que busca con el fuero maternal es proteger a la trabajadora en cuanto a que no se les pueda desvincular, pero sí puede terminar el contrato por otras causales, como mutuo acuerdo o renuncia. Y esas son las vías que tiene más que nada para jugar el empleador una negociación eventualmente, ya si es que no concurre ninguna causal en virtud de la cual puede despedir. Eh, bueno, lo demás lo tratamos en esta página web. Básicamente lo que es importante que como empleador tengan claro es que para despedir a la trabajadora entonces lo tengo que hacer previa solicitud de desafuero. Sin tramitar el desafuero judicial no la puedo desvincular por ninguna causal. Para eso, como yo les dije, hay que tramitar una demanda. Ven, aquí por ejemplo hay un ejemplo de una demanda de desafuero maternal que se presentó tiempo atrás y en este caso, por ejemplo, era porque se cumplía el plazo convenido en el contrato. Entonces se alega eso y se indica lógicamente que se le contrató a la trabajadora para un servicio en particular, que aquí dice, contamos que se fue contratada única y exclusivamente para reforzar el cierre de año, y bueno, se pide ahí el desafuero de la trabajadora, se realizan las audiencias de rigor y posteriormente el juez resuelve. Ahora, es importante preguntarnos si concurre, si es que se cumple alguno de los requisitos para yo tramitar el desafuero. Es decir, estamos ante un caso de un contrato a plazo fijo, por obra o faena, o concurre alguna de las causales del artículo 160, y yo pido el desafuero. ¿El juez está obligado a concedérmelo? Lo cierto es que no está obligado a concedérmelo o concedérselo al empleador, el juez. ¿Por qué? Porque la ley habla que si concurre una causal para pedir el desafuero, dice, podrá el juez otorgarlo. Utiliza la palabra podrá. La ley lo que hace en buenas cuentas es dar la facultad al juez, el cual tiene que decidir si otorga el desafuero o no. Por tanto, tiene que estar bien fundada la solicitud, lógicamente, por el abogado que tramite el caso. Eso en cuanto al tema, lo demás lo pueden leer en la página.